otra parte. Entonces los tejidos hablan de tejido epitelial, células epiteliales, uniones intercelulares, membrana basal y tejido conectivo. ¿Qué vamos a conocer aquí? Las principales células y componentes fibrilares y moleculares del periodonto. Entonces vamos a ver un poquito de esto. Vamos a entender ya un poquito por dentro lo que estábamos viendo externamente. ¿Listo? Entonces está la división histológica de la encía. Si yo con un corte histológico de la encía, de lo que estoy viendo en esas fotos clínicas que les mostré, ahora les voy a mostrar por dentro cómo se compone eso. ¿Listo? Entonces, cuando yo hago un corte histológico, esta es la papila que les mostré clínicamente. ¿Listo? La parte más externa de la papila es epitelio oral. La parte central de esa papila, que es este tejido, se llama tejido conectivo. Y lo que está entre la unión de ese epitelio y ese tejido conectivo se llama membrana basal. ¿Listo? Aquí existen varios tipos de epitelio. Hay el epitelio bucal, que esto es importante que lo tengamos en cuenta. El epitelio bucal es el que está externo, que es el que está queratinizado y está externo en la parte externa. Está el epitelio circular bucal, que es el que está mirando hacia el diente, que hace parte de la encía libre. Digamos que por aquí es donde entra la sonda o lo que analizamos por la encía libre. Se llama surco gingival esta estructura. Y su epitelio, que es este de aquí, termina aquí donde termina el bucal, y aquí en esta zona hasta aquí es el epitelio circular. Y después viene este que ya está adherido a la parte del esmalte dental, que lo denominamos epitelio de unión. El tejido conectivo, como se ve aquí, y el epitelio bucal. Y ya la parte del hueso alveolar, y estas son las fibras. Vamos a hablar un poquito del tejido epitelial. Vamos a hablar del epitelio gingival. El tejido, el epitelio gingival es un tejido que forma parte del exterior del cuerpo, la piel o la epidermis, y recubre las cavidades corporales, sea estómago, sea cavidad oral, o sea intestino. ¿Listo? La piel y la mucosa, digamos que la piel y la mucosa de esa parte oral o el componente oral lo compone el epitelio escamoso estratificado. Y ese epitelio especializado escamoso estratificado es queratinizado. Tiene células de queratina, y la queratina es la que lo hace que ese epitelio bucal sea adherido, o esa parte de la encía sea adherida. ¿Listo? ¿Adherida a qué? Al hueso alveolar o a las raíces del diente. Es de tipo y de grosor uniforme, y esas adherencias que tiene al tejido conectivo y al hueso alveolar se denominan retepex. No sé si tengo una foto. Retepex, esto. Esos retepex que vienen del tejido conectivo, este es el epitelio y este es el tejido conectivo. Tienen esas prolongaciones de tejido. Retepex. Ya me devuelvo la diapositiva para que lo anotes. ¿Sí se escribe? ¿Dónde? Esas interdigitaciones de papilas epiteliales y conectivas, ¿ustedes ya empezaron a ver paciente? ¿Ustedes?
esas indentaciones que vienen del tejido conectivo y salen hacia el epitelio es lo que nosotros denominamos o clínicamente se ve cuando analizamos periodontalmente algo que se llama textura en cáscara de naranja. Cuando la encía está en un estado de salud y ustedes le van a ver la encía a su compañero, ustedes van a ver que hay como unas indentaciones en esa parte de la encía herida, que son como punticos, que dan la apariencia, si han visto una naranja en su cáscara, es como indentada, tiene como punticos así, de esa manera. Así se ve la encía en un estado de salud. Se debe a estas interdigitaciones que vienen del epitelio conectivo, que hace que se forme y se vea en el epitelio así. Ahorita sí, al final vuelvo a una foto clínica para ver si se logra apreciar eso que les estoy diciendo clínicamente. Entonces ese epitelio es o escamoso no queratinizado o queratinizado. ¿Listo? ¿Dónde es queratinizado? En la epidermis o para queratinizado en el paladar duro. Todo el paladar está queratinizado, tiene queratina. Por eso el gran donante, cuando yo quiero coger un tejido para ponerlo en periodoncia, hacer un injerto para cubrir o recuperar un tejido, el donante es el paladar, porque el paladar es el que tiene en toda su elemento queratina, que es lo que compone la parte de la encía herida. ¿Okay? Esta es la diferenciación de los epitelios. Esto es importante que lo tengan en cuenta porque también es pregunta de quizzes de talleres y demás. El epitelio oral mira hacia la cavidad oral. O sea, el epitelio oral siempre mira hacia la cavidad oral. ¿Cuál es? Este. Empieza aquí y termina acá, donde empieza la mucosa alveolar. Este es el epitelio oral. El epitelio circular mira hacia el diente, pero es el que no está adherido. Este de aquí hasta aquí es el epitelio circular. Mira hacia el diente sin estar en contacto con su superficie. Es el que encontramos en el surco gingival. Y el epitelio de unión se adhiere la encía al diente. ¿Listo? ¿Entendimos la diferencia de los tres? El epitelio oral cubre la superficie exterior de la encía y encía herida. Se extiende ¿desde dónde? Desde la cresta del margen gingival hasta la unión mucogingival, que es la que les mostraba clínicamente el cambio de color. ¿Ok? El epitelio oral es la única parte del periodonto que es visible. Lo demás usted no lo ve. Usted no puede ver el surco, usted no puede ver el epitelio unión, usted no puede ver el tejido conectivo, usted no puede ver las fibras, el cemento lo ve, o el hueso alveolar lo ve cuando saca el diente, pues ya para qué. Pero digamos que en un estado en boca, usted lo único que puede ver es esto. ¿Listo? Y es un tejido escamoso estratificado, queratinizado o paraqueratinizado. Digamos que en un corte histológico estas son las partes de ese epitelio. Hay una parte basal o geminativo que está formada por una sola capa de células, acá. Está el espinoso, que es el más ancho, que es todo esto que abarca aquí. ¿Listo? Que ahí están los queratinocitos, que son los queratinocitos, los formadores de ¿qué? Queratina. ¿Ok? Está la parte granular, que es esta parte densa que se ve aquí. Son 3 a 5 hileras de células aplanadas. Y también digamos que está la parte de la queratina para, digamos, formar allí la parte del epitelio. Y la parte córnea, que es el estado formado por células muertas aplanadas y llenas de queratina.
Entonces aquí se forma están los queratinocitos para que esto esté lleno de la sustancia fundamental, que es la queratina, que es la que me adhiere este tejido. Lo mismo que dije ahí: capa basal, estrato espinoso, granuloso y córneo. ¿Listo? El epitelio surcular. El epitelio surcular es, digamos que es el revestimiento epitelial de la encía del surco gingival. Es esta parte de aquí. Es continuo con el epitelio oral, o sea, termina aquí el epitelio oral y continúa el surcular hasta el borde del epitelio de unión. ¿Okay? Ese epitelio es delgado, no queratinizado, y al no ser queratinizado no está adherido, y al ser una cavidad y al no estar queratinizada, pues por ahí, cuando no hay una buena higiene oral y no hay un uso de seda dental, es que se deposita la placa bacteriana, se calcifica y empiezan los problemas. ¿Listo? Es permeable. Si es permeable, permite el paso de sustancias que le favorecen, que es el fluido del tejido gingival conectivo o el fluido crevicular gingival. ¿De qué hace el fluido del crevicular gingival? Viene de acá, es un fluido que actúa como limpiador o como, digamos, él actúa para defenderse de la placa bacteriana que está depositada ahí. ¿Cuál? Pues la blanda. Ya cuando la placa se calcificó y se maduró, ya no tiene nada que hacer. Este fluido hace que salga, por eso es permeable, pero como deja salir el fluido de allá, deja entrar las bacterias cuando no hay nada que hacer. ¿Listo? Esto es importante tenerlo en cuenta porque ustedes muchas veces dan falsos positivos en la parte de que un diente esté supurando. Supurando es que el diente esté emanando pus. Entonces ustedes van y hacen el periodontograma y empiezan a hacer la parte del sondaje y les aparece como una sustancia blanca. ¿Qué pasa? Esa sustancia blanca es placa bacteriana blanda que está dentro del surco, que al mezclarse con el fluido crevicular forma como una sensación blanca, como si fuera pus. Ojo, el pus está asociado, la presencia de pus desde el punto de vista periodontal está asociado a enfermedades periodontales o periodontitis que ya están severas o moderadas o severas. Si ustedes están sondeando y ustedes, por ejemplo, están en sondajes de 4 milímetros, de 3 milímetros, no sospechen de que ahí debe haber exudado purulento, puede estar pasando eso, por eso es importante. ¿Listo? Y está el epitelio de unión, que empieza ya cuando hay una unión entre el tejido y la parte dental. Es un epitelio especializado que forma la base del surco gingival y lo une a la encía de la superficie dental. ¿Listo? La base del surco está formada por células y en salud se adhiere el diente a nivel de la unión amelo-segmentaria y levemente en la corona. Aquí se aprecia claramente. Esta es parte de la corona y aquí está la unión amelo-segmentaria. Ahí es donde está el epitelio de unión. Epitelio delgado no queratinizado, y por ser no queratinizado y por estar unido es el punto más fácil de ingreso de las bacterias, de los microorganismos. ¿Listo? Cuando entró un microorganismo aquí, destruyó el epitelio de unión, accede al periodonto, accede al hueso, empieza a haber destrucción. ¿Listo? Y se forma lo que le llamamos bolsa periodontal, que es la que está asociada a la enfermedad periodontal, a la periodontitis. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el epitelio más fácil del ingreso de los microorganismos? O que se lo pueden preguntar, ¿cuál es el epitelio más inestable de los tres? El de unión. ¿Listo? ¿Y por qué razón? Porque no está queratinizado.
Bueno, vamos a dejar ahí.